la más cordial bienvenida a todos los que se han incorporado a esta hora a nuestra reunión. Y quisiera decir que hoy domingo, ha sido un día bastante especial en el sentido espiritual. Como muchos saben, hoy día hemos tenido 3 reuniones con esta. La primera es la Cena del Señor. Más tarde tuvimos las aventuras bíblicas. Y ahora estamos aquí en el culto. Y el Señor a los que hemos estado en las 3 reuniones van a coincidir conmigo en un hecho bien interesante, que ha habido durante toda la mañana un hilo conductor en estas reuniones. Y al ver lo que vamos a leer hoy día y lo que vamos a procurar meditar con la ayuda del Señor, se van a dar cuenta más que nunca que ha sido y es así. ¿En qué sentido, dirá alguien? La última alabanza decía: muestra a Cristo. Y de una manera muy especial hoy día, el Espíritu Santo a través de su palabra nos ha mostrado a Cristo de diversas maneras. Y con la ayuda del Señor, espero que ahora cuando leamos el pasaje que vamos a leer, vayamos a ver más de Cristo todavía. En la primera reunión de hoy, en la Cena del Señor, el pastor Ramón nos hablaba acerca de ese pasaje de Efesios 3, respecto a aquel misterio eterno que fue revelado a través de Cristo Jesús, y por medio del cual los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas somos parte de algo tan precioso como es la iglesia del Señor. Después, durante las aventuras bíblicas, nuestro hermano Miguel nos llevó al cielo mismo, hablándonos de Cristo como el abogado, el intercesor a la diestra de Dios, aquel que está sentado allí después de haber completado la obra de la salvación en la cruz y haber resucitado de entre los muertos. Y al escuchar tanto en la primera reunión como en la segunda, yo pensaba, gracias al Señor porque Él me dio el tema de hoy, que es un himno del cual vamos a hablar un poquito. Un himno que está en el Nuevo Testamento y es un himno que está en un solo versículo. Ya lo vamos a ver, tranquilos. Porque como algunos saben, en algunos mensajes que el Señor me ha dado la oportunidad de dar en el año, hemos hablado de algunos cánticos. Algunos se acordarán que hace meses atrás vimos el cántico de Moisés allí en Éxodo 15. Después vimos el cántico de Moisés, otro cántico de Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 32. Después estuvimos analizando el cántico de María, la madre de Jesús, allí en Lucas capítulo 1. Y hace un tiempo atrás vimos el cántico de Ana, en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Hoy traigo un himno. Nos quedan, por lo menos a mí, me quedan un par de predicaciones más en este año, si es la voluntad de Dios. Y ahí vamos a estar viendo otro par de cánticos. Ahora, quiero hacerles una pregunta, bíblicamente hablando. Si yo digo 3:16, es un capítulo y es un versículo. ¿En qué pasaje piensan ustedes, mis hermanos? Si yo digo 3:16, Juan, ¿cierto? ¿Por qué siempre vamos a pensar en Juan 3:16? Porque, no vamos a leer ahí. Porque en ese versículo tenemos el Evangelio. El Evangelio resumido en unas 30 palabras, el Evangelio maravilloso de Dios.
Pero en lo que vamos a ver hoy día también está, y también está en 3:16, pero en 1 Timoteo. Vamos a ir a la carta de Pablo escrita a Timoteo, al capítulo 3. Vamos a estar en el versículo 16, pero vamos a leer desde el versículo 14. Primera carta de Pablo escrita a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Creo que la gran mayoría ya lo debe tener. Esperemos un segundo más para que todos lo tengan. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, que dice así, Pablo escribiendo a su hijo en la fe: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu o por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor bendiga su palabra y como todos se habrán dado cuenta, vamos a estar preferentemente en el versículo 16. 3:16. Y usted puede relacionarlo perfectamente con Juan 3:16. Y así no se le va a olvidar. 3:16. Estos dos 3:16 en la Biblia son tan importantes. Juan 3:16 y también 1 Timoteo 3:16. Ahora, antes de entrar al versículo mismo, hemos leído desde antes cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, esto te escribo. Es decir, todo lo que ya venía escribiendo en los capítulos 1, 2 y toda la parte del 3. Esto te escribo, le dice, porque tengo la esperanza de ir a visitarte. Ahora, ¿por qué te lo escribo? Le dice. Porque puede que me tarde. Le dice, si tardo, si me demoro en ir, la idea es que tú, Timoteo, le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te estoy escribiendo todo eso para que tú sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Dirá alguien, ¿tengo que ver todo eso, leer todo eso para saber cómo debo conducirme aquí cuando vengo a la iglesia? No. Porque quiero aclarar algo antes de llegar al verso 16. Este lugar, nosotros le llamamos local, usted puede llamarle sala, salón, como quiera. No es la casa de Dios. No es la casa de Dios. ¿Sabía eso? Este edificio no es la casa de Dios. Usted seguramente habrá visto algunos edificios para culto por ahí, donde dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Lo ha visto? Yo creo que muchos hemos visto eso. Eso no es cierto. Ningún edificio físico, sea de madera, de piedra, de lo que sea, es la casa de Dios. Ninguno. ¿Cuál es la casa de Dios? Es un edificio espiritual formado por todos los que somos redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, en este momento aquí, donde habemos más de 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesucristo, no al nombre, como dicen algunos por ahí, sino que en el nombre del Señor Jesucristo, aquí está la casa de Dios, que se congrega en este edificio de Osorno 631, Tierras Blancas, Coquimbo, Chile, ya.
La casa de Dios se congrega en muchos otros lugares aquí en Coquimbo, ¿sabía eso? Hay muchos otros lugares locales de culto donde parte del pueblo de Dios, parte de la casa de Dios, parte de la iglesia de Dios está reunida. No somos exclusivos, como algunos todavía hay por ahí, unos pocos. La casa de Dios es el conjunto de creyentes convertidos a Jesucristo. Y Pablo le enseña todo esto para que Timoteo supiera cómo conducirse con sus hermanos. Y dice varias cosas de la iglesia. Es la casa de Dios. El dueño de casa es Dios. Así que ninguno de nosotros puede decir es mi iglesia. No. Hay muchos por ahí que dicen mi iglesia. Bueno, puede que sea de ellos, pero no es la casa de Dios entonces. Porque Dios es el dueño de casa. Y si Dios es el dueño de casa, Él da las normas y debemos obedecer las normas del dueño de casa. Los creyentes somos todos solamente administradores de los bienes que el dueño de casa nos ha dejado, de los bienes espirituales, nada más. Y además dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, porque es el único Dios verdadero, no hay ningún otro Dios. Ni Alá, ni Buda, ni Confucio, ni Pérez Cotapos, ni cualquier otro Dios que usted invente. Hay un solo Dios verdadero, el Dios viviente. Y dice que la iglesia, el conjunto de creyentes, es columna y baluarte de la verdad. Está para defender y para proclamar la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? La que está en el verso 16. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo, y por eso pone aquí estas palabras del versículo 16, que como dije, se cree que era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Aquellos que saben de poesía hebrea, judía o griega, sobre todo poesía hebrea, dicen que la forma como está el versículo 16 es precisamente un himno. Y como ya la memoria falla un poco, anoté algunas cosas aquí para aquellos que les gusta saber un poquito más. Dicen que por la forma como estaba escrito es un himno que se cantaba, de frases cortas, con un número de sílabas más o menos iguales entre una frase y otra, y con ideas, y voy a poner una palabra de día domingo aquí, pero después le voy a explicar cuál es. Ideas antitéticas relacionadas la una con la otra. Y el concepto antitético es el concepto de opuesto, que eran ideas opuestas relacionadas la una con la otra, y que estas frases formaban un paralelo. Cada dos era un paralelo. Si usted se fija, en la primera frase del versículo 16 dice, Dios fue manifestado en carne, y enseguida la otra dice espíritu. Ahí está el contraste. Después ángeles y gentiles, y después mundo y gloria. Entonces los que saben de eso lo explican así y nos dicen que era precisamente un himno que se cantaba. Ahora, ¿por qué Pablo lo incorporó acá? Porque seguramente Pablo lo conocía. A lo mejor lo cantó alguna vez. Y es un himno de 6 frases, pero que contienen en esas 6 frases todo el Evangelio de Dios. Y nos presentan un misterio que ya no es misterio. Y dice que es el misterio de la piedad. Es decir, es un misterio que tiene que ver con Dios y con el plan eterno de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio nos presenta a la persona del Señor Jesucristo, revelado a nosotros de acuerdo a un plan eterno que Dios tuvo y que se manifestó cuando Dios dijo que se manifestara a través de Jesucristo. Por eso que decía que el tema que traigo está unido al que tenía el hermano Miguel en la clase
y al que nos presentaba el pastor Ramón en la Cena del Señor. Un hilo conductor que nos habla de la persona del Señor Jesucristo. Porque mis amados hermanos y amigos, Cristo es el centro de las Escrituras. La revelación de Dios por medio de Jesucristo es el tema central de toda la Biblia, desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Como alguien dijera una vez, Cristo está en todas las Escrituras, en todas. Y al tener a Jesucristo en nuestra vida tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y si la persona no tiene a Jesucristo en su vida, no tiene nada. Nada. Absolutamente nada. Y por eso cuando uno examina un poquito este himno tan hermoso, se da cuenta que parte con Dios, por así decirlo, en su plan perfecto y eterno, y termina con Cristo entronizado en la gloria. Es decir, está todo el plan de Dios aquí. Incluso algunos dicen que es algo consecutivo. Ahora bien, hay algo que llama la atención antes de analizar un poquito las frases. Que aquí el autor lo da todo como hecho. ¿Se fija? Dios fue manifestado, fue justificado, fue visto de los ángeles, fue predicado, fue creído, está en gloria. ¿Y por qué será así? Cuando alguien dirá, es que todavía el evangelio no se ha predicado en todo el mundo y no toda la gente ha creído. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, hermanos, sobre todo hermanos y amigos. Que para Dios todo ya está hecho. ¿Sabía eso? Todo. Nosotros, claro, como vivimos en el tiempo, para nosotros existe el ayer, el hoy y el mañana. Pero para Dios, no. Como alguna vez lo hemos mencionado, Dios vive en un eterno presente. Para Dios siempre es hoy. Porque Él habita la eternidad, dice Isaías 57. Dios tiene su domicilio, si pudiéramos decirlo así, en la eternidad. Usted tiene el domicilio en su casa, yo donde vivo. Me preguntan, yo tengo un domicilio bien largo, la dirección es bien larga. El pastor Ramón sabe, la hermana Fernanda, ¿cierto? Y bien especial la dirección, no la voy a decir ahora aquí, se van a reír, ¿cierto? Pero uno sabe, esta es mi dirección, pasaje, número tanto, perfecto. ¿Y cuál es la dirección de Dios? La eternidad. Él habita la eternidad. ¿Lo entiende usted eso? No, yo tampoco lo entiendo, pero es lo que dice la Biblia. Entonces para Dios todo está hecho. A Dios nada lo ha tomado por sorpresa. Cuando el hombre pecó allí en Edén, a Dios no lo tomó por sorpresa y dijo, voy a tener que inventar otra cosa ahora porque como el hombre pecó, no. La historia de la humanidad Dios la conoce entera. Empleando una frase de un programa de televisión de hace muchos años atrás, Dios conoce la historia de nosotros, de pe a pa la conoce. Totalmente. ¿Sabía eso? Él conoce absolutamente todo lo que va a pasar con nuestra vida hasta que nos vayamos de esta tierra. Desde que nacimos, Dios sabe en qué momento yo me voy a morir. No es que me quiera morir. ¿Alguien se quiere morir aquí? Yo creo que nadie. Pero Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo ya el cuerpo va a empezar a funcionar mal. Dios sabe en qué momento uno va a exhalar el último suspiro. Dios sabe todo. Absolutamente todo. Por eso que en la Biblia aparecen de pronto pasajes así como este. Y hay otro pasaje como este que yo se lo voy a mencionar nomás, sobre todo a los que les gusta estudiar la Biblia. Alguien dirá, pero hermano, ¿a todos nos gusta estudiar? Bueno, todos leemos la Biblia, pero no sé si a todos les gusta estudiar. Pero a los que les gusta estudiar la Biblia, les voy a dejar un pasaje para que piense en él, no ahora, en la casa. Romanos 8, versículo 29 y 30. Ahí está ese pasaje y usted se va a dar cuenta que
Nosotros ya, para Dios ya estamos glorificados en Cristo, ya estamos allá, pero todavía estamos aquí. ¿Qué profundo es? Muy profundo, pero es así. Se lo dejo para que lo piense, ¿ya? Romanos 8, 29 y 30. Y usted puede buscar otros pasajes en la Biblia que también lo presentan así. Ahora bien, volviendo a 3:16, 1 Timoteo. Pablo le da a entender a Timoteo, esto es lo que tú tienes que proclamar. Esta es la verdad que la iglesia proclama. Recuerde que en el versículo 15 dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y después le dice, e indiscutiblemente, ahí está el misterio. Esto es lo que hay que presentar. Esa frase, indiscutiblemente, alguien podría decir, bueno, esto podría prestarse para discusiones. Bueno, se ha presentado para muchas discusiones de aquellos que no creen la palabra de Dios. Pero fíjese que en el idioma griego, en el interlineal griego, esta frase o esta palabra indiscutiblemente dice, por confesión unánime. Aquí todos los verdaderos cristianos estamos de acuerdo. Aquí no hay ningún tipo de opinión aparte. Por confesión unánime, el misterio de la piedad es grande. En la Biblia se mencionan palabras así de pronto cuando se habla de lo que Dios da. En Hebreos capítulo 2, el autor habla de la salvación tan grande, ¿cierto? No es meramente la salvación grande, es una salvación tan grande. Y es por eso que uno no puede comprender cómo hay personas que siguen rechazando la salvación. Cuando es una salvación tan grande la que Dios ha provisto por medio de Cristo, es tan grande. Y por eso él dice acá que este misterio de la piedad, este secreto guardado por Dios antes de los tiempos de los siglos es grande. Y nadie puede discutir lo contrario, es tan grande. ¿Y por qué? Porque ese misterio de Dios, de su persona santa, se ha manifestado. Primera frase. En los manuscritos más antiguos, la palabra Dios no aparece, ¿ya? Bueno, Reina tenía un manuscrito del no sé qué siglo, pero manuscritos más antiguos no aparece el término Dios, sino que dice el que fue manifestado, hablando de este misterio. Pero este misterio de Dios, este secreto de Dios, este plan de Dios fue manifestado a través de una persona. La maravillosa persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue manifestado? En carne. Bueno, nosotros lo leemos, más o menos pensamos que lo entendemos. Cuando llega la época de Navidad, que ya va a llegar en diciembre, aunque por último Jesús no haya nacido en el 24, pero no importa eso, porque es un hecho claro que Él no nació en diciembre. Pudo ser abril o octubre, pero no diciembre. Pero no vamos a entrar a esos detalles porque aún no llegamos a diciembre, ¿cierto? Capaz que ni lleguemos. Así que no nos preocupemos de eso. Pero cuando pensamos en el hecho del nacimiento de Jesús en Belén, yo sé que hay muchas cosas que de pronto se ponen muy románticas respecto a la Navidad, ¿no es cierto? Que los pastores, que el pesebre, y que las ovejitas, sí, muy bonito todo, claro. Pero yo creo que ninguno de nosotros puede entender este hecho. Que Dios se haya manifestado en carne. Que Dios haya venido a la tierra y tomado la forma de un bebé. No solo de un bebé, sino de un ser allí en el vientre de María. Que técnicamente le llaman feto, ¿verdad? Pero la persona de Jesús allí en el vientre de María, concebido solo por la acción del Espíritu Santo, sin intervención de hombre alguno. Por eso que nació sin pecado. Y por eso que hemos dicho otras veces, Él no podía pecar. No podía pecar. Hay algunos por ahí que predican que dicen que Jesús pudo haber pecado y no quiso. No es así. No podía pecar. La doctrina de la impecabilidad de Jesucristo es importantísima. Es vital, mis amados hermanos. Él no podía pecar. Pero fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Para después socorrernos a nosotros que somos tentados. Entonces no podemos entender que Dios, el Dios eterno, sublime, todopoderoso,
omnisciente, omnipresente, infinito, santo, justo, etcétera, todos los atributos, todas las realidades preciosas de Dios, todas sus perfecciones, ese Dios tan inmenso que habita la eternidad se haya hecho hombre, haya entrado en la dimensión del tiempo, sometiéndose al ayer, al hoy, al mañana, es algo que ninguno de nosotros puede entender. Y yo lo he dicho alguna vez, si juntáramos los cerebros de los 7.000 millones de habitantes que habemos en el mundo, no lo podemos entender. Pero así fue. Se manifestó y nació como un bebito chiquitito que necesitó el cuidado de su madre. Y por eso que María, la madre de Jesús, nuestra hermana María, por la fe, porque es nuestra hermana, fue tan importante en los primeros 30 años. Usted puede ver que María, una vez creo que hablamos de María, María fue importante en los primeros años de Jesús, pero cuando él ya salió a su ministerio, ella quedó de lado. Pero él necesitó una mamá que lo amamantara, que le cambiara los pañales, que lo hiciera dormir. Que le ayudara con los flatitos, con todo. Que le enseñara a caminar. Sí, las madres saben muy bien de qué se trata eso. ¿Podemos entenderlo? No podemos entenderlo. Pero es ese misterio que Dios tenía guardado desde los tiempos de la eternidad y se reveló en Cristo y Él fue manifestado como un ser humano. Y ahí va comenzando ya a revelarse este secreto tan grande. Por eso que es tan triste cuando las personas llegan a la Navidad y hablan de tantas cosas, ¿no es cierto? No entienden nada. Pero hermano, nosotros los creyentes algo podemos entender de la grandeza de Dios. Y ahí está, ¿no es cierto?, esto relacionado con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esto es algo que realmente no lo podemos comprender, pero está en la palabra. Y lo que aquí se presenta en esta frase, de esta primera parte del himno, es esa esencia de la encarnación del Señor. Que Él se haya encarnado como una célula microscópica en el vientre virgen de María. No tanto que haya nacido allí en Belén, el hecho que allí haya sido engendrado, usted sabe cómo es la concepción de un ser humano, es una célula microscópica que no se ve al ojo humano. Y allí llegó. Para que después en él se formara todo lo que aparece en el Salmo 139, cuando David habla de que todo fue formado desde aquella célula microscópica, hablando de sí mismo. Usted puede leerlo allí en Salmo 139. Pasó lo mismo con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande que se haya encarnado! Yo sé que en el año 1969, cuando Neil Armstrong, se llamaba el astronauta que bajó de la cápsula allí en la luna y puso su pie en la luna, salieron las frases que decían: un pequeño paso, un salto gigantesco. Así lo titularon en aquellos años los que vivíamos ya en 1969, porque aquí hay muchos que no existían todavía, ¿cierto? Pero una vez leí: no es tan grandioso el hecho de que el hombre haya pisado la luna. Ahora, quizá la habrá pisado, yo siempre he tenido mis dudas, pero eso es un asunto mío. No es lo grandioso eso que el hombre haya pisado la luna. Lo grandioso fue que Dios haya pisado aquí la tierra, en la persona de un hombre, Jesucristo. Eso es lo grandioso. Eso es lo grande, eso es lo inmenso de este misterio que comienza con esta expresión: Dios, el misterio de Dios. Se manifestó en carne, igual como uno de nosotros, pero sin pecado. ¡Qué cosa más maravillosa! Hermanos, cómo ya nuestro corazón no tiene que estarse inclinando en gratitud hacia Dios. ¿Y qué sigue diciendo después? La segunda línea del himno: justificado en el Espíritu. Y alguien dirá: oye, qué raro esto de justificado, que el Señor Jesucristo haya tenido que ser justificado. ¿Que acaso Él pecó? Por supuesto que no.
Él es sin pecado, ya lo dijimos. Él no podía pecar. No estaba en su naturaleza. ¿Pero qué significa esto de justificado? Hay algunas otras versiones, hay algunas otras palabras que nos ayudan a entender. Él fue respaldado, vindicado, aprobado por el hecho de que Él es justo. ¿Y sabe por qué? Porque usted sabe que el Señor, después que creció a los 30 años, salió en su ministerio. ¿Y a quién veían las personas allí que andaba por Palestina? Un hombre. Estoy seguro que no tenía el pelo largo. Estoy seguro que no tenía un manto blanco. Seguro que no tenía los ojos azules ni era rubio. Porque no es, digamos, como eran los judíos, como son ellos. Eso solo está en las películas. ¿Veían un judío? Para ellos era un maestro, con un grupo de hombres que iban detrás de él, ¿verdad? Multitudes se juntaban a su alrededor y él les enseñaba y los sanaba. Pero para muchos era solo un hombre, veían un hombre allí, nada más. Incluso hay un pasaje ahí en Juan cuando los judíos dicen, bueno, pero si no es este Jesús de Nazaret, hijo de José, no están sus hermanos, sus hermanas con su... ¿Qué? Porque el Señor decía que Él era Dios. Y en el mensaje que vimos hace 3 semanas allí en Juan capítulo 5, veíamos justamente de que el Señor no dijo de vez en cuando que era Dios. Él siempre proclamó que era Dios. Lo hizo continuamente. Entonces, ¿quién lo apoyó a Él? ¿Quién lo vindicó como verdaderamente hijo de Dios? El Espíritu. Y hay varias cosas que a Él, digamos, lo respaldaron como hijo de Dios, aun siendo un hombre. Cuando Él hablaba, por ejemplo, el último versículo de Mateo 7, cuando termina el Sermón del Monte, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, no como los religiosos que seguramente repetían las letanías, ¿no es cierto? No, el Señor hablaba con autoridad. La palabra del Señor era palabra de autoridad. Y eso mostraba precisamente el hecho de que aun siendo un hombre era Dios. Y además de eso, las obras que Él hacía. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? Me recuerdo que el domingo pasado el hermano Miguel habló de Nicodemo. ¿Se acordó de Nicodemo? Sí, me acuerdo de los mensajes yo, no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo. Cuando Nicodemo fue donde el Señor y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso le dijo Nicodemo. Claro, porque Nicodemo se daba cuenta, este no es cualquiera, no es un maestro así como los otros. Este viene de Dios. Sus obras mostraban su autoridad como Dios, aún siendo un hombre. ¿Y qué más? Su propio Padre. ¿Se acuerda usted cuando el Señor fue bautizado allí en el río Jordán? Aunque no tenía por qué ser bautizado, pero Él quería cumplir toda justicia, Él quería estar identificado con aquellos que se estaban bautizando esperándolo a Él. Cuando Él fue bautizado y subió del agua, porque al Señor no le rociaron la cabeza como lo enseña la Iglesia Católica, Juan bautizaba, dice, en una parte donde había muchas aguas. Yo no sé para qué iba a querer Juan Bautista tanta agua si era cuestión de echarle agüita en la cabeza. No, ahí está la inconsecuencia de aquellos que creen en el bautismo por aspersión o rociamiento. Dice la Biblia, Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. Y ahí entraba la gente, eran sumergidos, salían. Y entró el Señor y fue bautizado, y cuando salió del agua dice que los cielos le fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, porque Juan no conocía a Jesús. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, no es una paloma, no. Incluso hay un himno por ahí antiguo que decía, desciende Espíritu de Dios, paloma celestial. No, el Espíritu Santo no es una paloma. Descendió en forma corporal como paloma sobre Jesús para que Juan lo conociera, porque Juan dijo, yo no lo conocía. Fue una señal para Juan el Bautista, exclusiva la paloma. Nada más, no para nosotros. No para que usted esté pensando aquí la paloma celestial. No, cuidado. Reverenciemos al Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Hay cada blasfemia, mis hermanos,
Vi el otro día algo tan espantoso que se los cuento. No iba a contar nada de eso, pero es que al hablar de esto, ustedes saben que uno de los peores apostolobos que hay actualmente es uno que está en Estados Unidos, de apellido Maldonado. Y un hombre empezó a profetizar hacia él. Yo lo vi a él en el público en ese video, y ahí el profeta le decía que él en la visión veía un perro blanco. Y dijo ese hombre, él lo dijo, no yo, ojo, ese perro blanco es el paracleto que acompaña aquí al obispo, al apóstol Maldonado. Qué blasfemia más grande. Que él veía en la visión un perro blanco y según él, ese era el Espíritu Santo que acompañaba a ese falso apóstol. Hermanos, así está la gente blasfemando contra el Espíritu Santo en el día de hoy. El Espíritu Santo no es una paloma, fue solo para Juan. Pero aparte de eso, ¿qué pasó allí cuando descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma? Dice que desde el cielo se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Padre no solamente lo dijo ahí, pasaron algunos años y cuando el Señor estaba allí en el monte de la Transfiguración, cuando Pedro vio a Elías y Moisés allí, de nuevo la voz del Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Sí, el Padre dio testimonio, vindicó al Señor en su espíritu, ¿verdad? Y cuando Él resucitó de entre los muertos, por supuesto que sí. Cuando Él resucitó de entre los muertos fue, como dice un pasaje de Romanos 1:4, fue allí designado, declarado, demostrado que es el Hijo de Dios. Sí, en ese sentido fue justificado en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Pero avancemos. No quiero que nadie se me quede dormido. ¿Cuál es la tercera frase del himno? Visto de los ángeles. El pastor Ramón justamente hablaba de que los ángeles, y puso una figura tan bonita ahí que alguien escribió o alguien dijo, que los ángeles son los alumnos, Dios es el profesor y la iglesia es la ilustración. ¿Así era, cierto, pastor Ramón? Claro. Cuando hablaba ahí de Efesios capítulo 3. Dice que el Señor fue visto de los ángeles. Y algunos de nosotros podría decir, pero es que no lo habían visto antes al Señor. Mire, tratemos de entender esto. Antes de que Cristo se encarnara en el vientre virginal de María, Él no tenía cuerpo. Y en la eternidad habitaba Dios y habita Dios en sus tres personas, pero en esa unión de Dios en sus tres personas, Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Pero cuando el Hijo de Dios se humanó, tomó la forma de hombre, nació como un bebito en Belén y empezó a crecer y para su ministerio, allí los ángeles lo vieron por primera vez. Físicamente lo vieron. ¿Por qué cree que los ángeles aparecieron cantando la noche de Navidad? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué cantaban los ángeles? Porque estaban viendo a su Creador convertido en un bebé. Nunca lo habían visto, nunca, pero lo vieron. Y tengo un listado de las veces que lo vieron. Lo vieron cuando recién nació, ahí en Lucas 2, 9 y 14. Cuando el Señor ya tenía 30 años, después del bautismo, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y fue tentado durante 40 días. Y dice allí en Marcos capítulo 1, versículo 13, que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso dice Marcos 1, 13. ¿Qué vieron los ángeles? Vieron cómo el Señor fue tentado por Satanás. Y vieron cómo el Señor salía victorioso de cada tentación y le servían, dice Marcos 1:13. Pasó el tiempo, el Señor la noche que fue entregado por Judas fue a Getsemaní, todos conocemos la historia. Después que el Señor instituyó la cena, se fue allí al huerto, a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, bien digo. Y Él agonizó allí.
Nosotros siempre hablamos de cuando el Señor se fue lejos y oró 3 veces, y eso sale en Mateo y sale en Marcos. Pero en Lucas 22:43 dice que el Señor, mire, vamos a leerlo. Lucas, esto hay que leerlo, ¿ya? Lucas capítulo 22, en el versículo 43. Me cuesta ver los pasajes aquí porque esta Biblia está nueva todavía. Y en unos 2 años más va a estar vieja. Pero Lucas 22:43, cuando el Señor está en el huerto, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No lo presenta Mateo ni Marcos esto, lo presenta Lucas el médico. Lucas era médico y él sabía lo que estaba pasando con el Señor en ese momento, la agonía física. Y en esa agonía, dice el verso 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Los ángeles seguramente miraban y no podían entender que su creador estaba agonizando y estaba sudando sangre allí en ese huerto. Y Dios mandó un ángel para fortalecer a Jesús allí. Sí, los ángeles cuando Él nace, los ángeles cuando Él es tentado, los ángeles cuando Él está agonizando. ¿Y qué pasó cuando resucitó? Sabemos que un ángel vino, movió la piedra, no para que el Señor saliera, porque el Señor ya había salido. Pero hubo otros ángeles que se parecieron a María, Magdalena, se aparecieron a otros. Sí, allí los ángeles estuvieron en la resurrección. Lo vieron resucitado. Y después cuando el Señor se va al cielo, en Hechos capítulo 1, dice que el Señor se fue al cielo y fue recibido arriba y aparecieron esos ángeles que hablaron con los apóstoles y le dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Los ángeles lo vieron, visto de los ángeles, cuando nace, cuando es tentado, cuando sufre, cuando resucita, cuando se va. Ahí están los ángeles y vieron a su Creador. ¡Qué maravilloso! Nos vamos dando cuenta cómo esto nos va mostrando la obra preciosa del Señor al venir, al humanarse, al ir a la cruz, a morir y a resucitar y ascender al cielo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque nos amó y nos ama. Hay una frase allí en Apocalipsis 1, cuando Juan está escribiendo en el capítulo 1, dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y hay una versión más exacta que dice, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, Él nos amó, nos ama, nos amará eternamente y Él hizo esta obra para salvarnos. Así que yo no sé si en este día aquí hay algunos que todavía insisten en rechazar la salvación en Cristo. Cuán grande el amor de Dios, cuán grande su obra hecha en el Calvario una sola vez. Es algo tan grandioso tratar de pensar un poquito en estas frases. Manifestado en carne, justificado, es decir, mostrando que Él es el Dios perfecto que vino a hacer la obra de salvación. Y los ángeles viéndole en todo lo que Él hizo. Ahora bien, la cuarta línea del cántico dice, predicado a los gentiles. Y más exactamente es predicado a las naciones. Y ahora alguien podría decir, como lo mencioné delante, ¿y por qué dice como que ya fue predicado, como que ya está listo todo? Ya lo dijimos, ¿por qué? Ahora han pasado más de 2000 años y todavía se está predicando el Evangelio. Pablo trabajó mucho en eso. Ahora bien, esta palabra predicado es fundamental aquí. ¿Por qué? Porque es lo que se está haciendo cada vez menos en la actualidad, ¿sabía eso? En la actualidad se está predicando cada vez menos de Cristo. Se predica, se habla, se proclama muchas cosas, muchas, pero no a Cristo. Y se ha tomado a Cristo y se le ha rebajado tanto que se habla de Cristo como el amigo, se habla de Cristo como aquel que está conmigo siempre. Pululan en las redes sociales figuritas de ese Jesús de las películas, ¿no es cierto?, cuidando a las personas.
se ha tomado a Jesús y le ha achicado tanto. De tal forma se le ha achicado, como tuve ocasión de ver en estos días. ¿Ha escuchado hablar usted alguna vez de las cristotecas? Creo que no. Ahora sabe. En varios países existen las cristotecas. Y ahora el día 31 de octubre, día en el cual Satanás trabaja más que nunca con sus demonios, con el Halloween, vi un video de una cristoteca en México, donde había un montón de gente disfrazada, de todo tipo de disfraces, de los disfraces de brujos y otros disfraces bonitos, qué sé yo, y ahí cantando, según ellos, alabando a Dios, y salía una frase ahí, no sé cuántas personas habían aceptado a Jesús ahí en la cristoteca. ¿Sí? Así está la cosa ahora. Hacen un baile, donde miles van allí a bailar disfrazados, y alguien les dirá algo de Jesús, sí, acepto a Jesús, y ya son cristianos. Sí, así están hablando de Jesús ahora. Cada vez se está predicando menos de Él. Por eso que nosotros los creyentes en Cristo tenemos que seguir predicando y predicando a Cristo y seguirle predicando y continuar predicando de Él. Porque es la única forma en que las almas se conviertan. Para que las personas crean, como dice la siguiente frase, necesitan escuchar de Jesucristo. Que como hemos estado mirando, Él vino del cielo, se humanó como hombre, hizo la obra de la salvación, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Esa palabra crea no existe en la Biblia. Para que en Él cree, porque crea significa que puede creer quizás cuando. Todo aquel que en Él cree, ahora cuando lo escuche. Nunca diga para que todo aquel que en Él crea. No, no está en la Biblia eso. Para que todo aquel que en Él cree, eso significa ahora cuando escuche el mensaje. Tenemos que seguir predicando a Cristo, que vino, murió, resucitó y es el Salvador todopoderoso, que como nos enseñaba el hermano Miguel, es el abogado de todo creyente, es el que intercede, el que interviene a favor de nosotros. Eso es lo que tenemos que seguir predicando. Y si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo todavía en su vida, se lo seguimos predicando, aunque le moleste, aunque no le guste. Aunque diga, oh, ya lo sé, pues si esa cuestión la predican todos los domingos aquí. Y vamos a seguirle predicando exactamente lo mismo. No le vamos a hablar de otra persona que de Jesucristo. De Jesucristo y la salvación que hay en Él. Solo en Él. Y así las almas se convierten. Después viene la frase creído en el mundo. Y quiero aprovechar de aclarar algo. Estuve revisando en todas las versiones que tengo por ahí. Y hay una que no está correcta. Algunos la tienen. La NTV dice en todo el mundo. Eso no es cierto. No sale eso ni siquiera en el original. Creído en el mundo, no en todo el mundo. Así que si usted tiene la NTV, está autorizado a borrar la palabra todo porque no existe en el original. Creído en el mundo, pero no en todo el mundo. Usted sabe que la gran mayoría de las personas del mundo rechazan a Cristo. Y alguien dijo, si el Señor volviera a venir físicamente en algún momento ahora, yo creo que muchos cristianos lo crucificarían a Él ahora. ¿Sí? Porque cada vez se rechaza más a Cristo, de tantas maneras. Pero la única forma de ser salvo es creer en Él, recibiéndole como Señor y Salvador personal. Reconociendo, Él murió en la cruz por mí, Él derramó su sangre preciosa para limpiar mi alma y llevarme a Dios. Por eso digo, para que el Evangelio sea creído, tiene que ser predicado el Evangelio de Jesucristo, porque Él es el tema del Evangelio. Y finalmente el himno dice, recibido arriba en gloria. Y alguien dice, sí, pues ya el Señor fue recibido en gloria hace como 2000 años. Sí, ahí esto se está hablando de su ascensión. Si usted observa acá, es toda la obra preciosa de Cristo desde la eternidad, ahora está ascendido al cielo. Hay varios pasajes que lo dicen, ¿verdad? En Lucas 24, 51 dice que Él fue llevado arriba al cielo. En Marcos 16, 19 se sentó a la diestra de Dios. En Hebreos 1, 3 dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y hay aquí algo muy interesante. Y me voy a volver a acordar del hermano Miguel y de lo que enseñó en la clase.
Él se acordó de los sacerdotes que entraban allí al lugar santísimo una vez al año con sangre ajena. Y que la Biblia enseña que hubo muchos. Claro, ellos mientras estaban en vida, había sumo sacerdote, moría ese, había que poner a otro. Y puede que algunos hayan durado harto, otros duraron poco. Allí en el tabernáculo hacían su ministerio. Pero hay un detalle allí, yo creo que todos los hermanos que ya saben del tabernáculo saben esto. Allí habían varios muebles, ¿cierto? En el lugar santo estaba el candelero, había una mesa con panes, había un altar de incienso. En el lugar santísimo estaba el arca. Pero ¿sabe lo que no había? ¿Qué mueble no existía allí en el tabernáculo para el trabajo de los sacerdotes? Un mueble que aquí tenemos hartos y ustedes están todos sentados en ellos. No habían sillas. Busque. Dios no le dijo, hazte una sillita para que el sumo sacerdote descanse ahí adentro. No. ¿Por qué no habían sillas en el tabernáculo? ¿Por qué no había ningún lugar para que los sacerdotes que entraban allí todos los días a ofrecer el incienso, después que lo ofrecían, se sentaran? Ya es listo. No. Ni una silla, ni un lugar para sentarse. Porque todo lo que ellos hicieron durante esos siglos era algo que era figura de algo que venía. Aquello no era perfecto, era nada más que símbolos y figuras. Pero vino el Señor Jesucristo desde el cielo. El misterio de la piedad fue manifestado en carne en la persona de Cristo. Se manifestó que Él es Dios, aunque era hombre y es hombre. Los ángeles vieron toda su obra preciosa. Se comenzó a predicar el Evangelio. Hay gente que hemos creído por la gracia de Dios. Y Él está en gloria. Y dice que está sentado. Sí, el Señor no está de pie allá. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas porque Él terminó la obra. Ninguno de esos sacerdotes pudo terminar ningún sacrificio ni obra. Nunca se pudieron sentar dentro del tabernáculo y en el templo. ¿Por qué? Porque era algo pasajero. Pero aquel que completó la obra, que hizo la obra perfecta, está sentado a la diestra de Dios. Qué precioso es el pensar en eso. Y tengo justamente anotado aquí lo que el mismo hermano Miguel decía en la clase. Él es nuestro intercesor. Vive siempre para interceder por los suyos, para intervenir. Esa es la idea. Qué precioso es saber eso. Él no está de pie. Aunque hay un detalle, y algunos se acordarán, cuando Esteban murió, estaba siendo apedreado, y dice que vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios que estaba allí de pie. Estaba esperando para recibirlo. Qué interesante, ¿ah? El Señor estaba de pie allí. No puedo imaginar nada sobre eso, pero ¿será así cuando un creyente va a llegar allá? No sé. El Señor está de pie esperándolo. A lo mejor, no sé. No puedo asegurar eso, no puedo inventar una doctrina sobre eso. Pero es bonito pensarlo, ¿verdad? Esteban estaba allí siendo golpeado, cada vez con más sangre, estaba desangrándose, golpeado, ¿no es cierto? Y Dios le mostró el cielo abierto y a Jesús de pie. ¿Se pararía para recibirlo? Puede ser. Y qué lindo debe ser pensar así, ¿verdad? Cuando nos toque llegar el momento, cuando nos vayamos a ir, pensar, el Señor me está esperando allí. Este es el Señor que tenemos. Este es el misterio de la piedad. Esto es algo tan maravilloso que cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo gozamos ahora por la obra por Él consumada. Él está allá. Él ya no vuelve a morir. Como no vuelve a nacer en Belén, tampoco vuelve a morir en el Gólgota, como le enseña la religión popular, que Jesús nace todos los 24 de diciembre y es un guapuito chiquitito de nuevo. No, eso pasó una sola vez. Y que todos los años para la llamada Semana Santa se vuelve a morir. No, eso pasó una sola vez. Él vive y permanece para siempre. Y como lo leía el hermano Miguel, tiene un sacerdocio inmutable. Él vive en la virtud de una vida indestructible, dice Hebreos. No se destruye la vida del Señor. En Romanos capítulo 5, cuando Pablo habla, dice que somos salvos por la vida del Señor. Escuche, hermano, si el Señor Jesucristo pudiera en algún momento morirse, aunque fuera un segundo, se nos acaba la salvación a todos. La garantía de que Jesús vive es la garantía de nuestra salvación.
Dice Pablo en Romanos 5, seremos salvos por su vida. Mientras Cristo viva, soy salvo. Si Cristo muriera, me pierdo. Pero como Él no muere, somos salvos con seguridad absoluta. Y esto no es para que nosotros andemos pavoneando, ¿no es cierto? Mira, soy salvo para siempre. No. Tiene que ser un motivo de gratitud al Señor y de procurar siempre serles más fieles. Hermano, hermana, grande es el misterio de la piedad. La salvación es tan grande y tenemos algo tan precioso, no porque tengamos alguna cosa buena nosotros. Somos la parte negativa. El Señor lo hizo todo, absolutamente todo, como lo muestra aquí 1 Timoteo 3:16 y Juan 3:16. Manténgalo siempre relacionado porque es algo tan precioso. Damos gracias a Dios porque hemos podido hablar un poquito más de Cristo. Y vamos a estar hablando siempre más de Cristo, porque Él es aquel que vino, manifestándose en carne, haciéndose hombre, yendo a la cruz, muriendo, resucitando, y está en los cielos, y nos va a llevar para allá, porque esa también es otra garantía. Dice en Hebreos que el Señor entró como precursor. ¿Qué era un precursor en aquel tiempo? Era alguien que iba delante y detrás de él venían muchos. Él fue el precursor de Jesús. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, porque Jesús venía detrás y Él le preparó el camino. Pero el Señor es el precursor nuestro, está ya sentado a la diestra de Dios. Y eso significa que todo aquel que se ha humillado y se ha arrepentido y puesto su fe en Cristo, va a llegar allá también. La pregunta es, y la dejo al terminar, ¿vas a llegar tú también allá? El momento que exhales el último suspiro aquí en la tierra, ¿vas a llegar allá? ¿Te va a estar el precursor esperando allá? Por gracia y misericordia de Dios, me va a estar esperando a mí. Y va a estar esperando a cada hermano y hermana. Pero a ti, que estás con nosotros hoy, ¿te va a estar esperando el precursor allá? Solo por gracia y misericordia. Los hermanos que reciben mis versículos saben que esa frase la ocupo casi todo el tiempo. La gracia y la misericordia de Dios. Solo por eso somos hijos de Dios. Solo por eso somos salvos. Solo por eso estamos seguros y solo por eso vamos a llegar. Porque el precursor entró allá primero. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu precursor allá? ¿Es Jesús tu abogado, tu intercesor? Cada uno tiene que tener eso muy, muy claro. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias te damos porque nos hemos regocijado hoy, durante toda la mañana, tus hijos, los que hemos podido estar durante toda la mañana acá. Nos hemos podido regocijar oyendo de Cristo, oyendo de aquel plan eterno preparado en el consejo anticipado de Dios y hecho para nosotros por la gracia tuya y la misericordia tuya a través de Cristo. Gracias, Padre. Gracias porque de una manera tan pequeña y realmente tan imperfecta hemos podido aprender algo más hoy día. Y estamos más agradecidos, Señor, de lo que Cristo hizo, hace y hará por los suyos. Gracias, Padre, te damos por tenerle a Él como Salvador, como Señor, como precursor, como intercesor, como gran sumo sacerdote. Gracias, Padre. Pero oramos por aquellos que están con nosotros que aún están en sus pecados, aún están perdidos, aún no han recibido la salvación en Cristo porque no se han humillado delante de ti en realidad. Y oramos por ellos para que tú toques sus corazones también, para que lleguen a ser salvos, oh Señor. Gracias por tu palabra te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.